Saludos, señores, buenas tardes. Qué bueno, martes 6 de julio del año 2021. Es martes, es julio, arrancó la mitad del año corriendo. Saludos, buenas tardes, doctor Alejandro Cambiaso. Doctor, ¿cómo marcha el tema del COVID? Definitivamente hemos visto un descenso en los casos estos últimos 10 días y donde vemos que también hay más disponibilidad en lo que se refiere a las camas de cuidado intensivo, ventiladores y las camas en sentido general de COVID. Y eso definitivamente ha sido parte de un gran esfuerzo de la campaña de vacunación que se ha realizado. Creo que ha tenido un impacto muy importante, por lo que continuamos con ese llamado continuo del Poder de la Tarde y de los martes de salud, de exhortarle a la población que se continúe vacunando. Y aquellos inclusive que tienen ya sus 2 dosis de vacuna Sinovac, que se coloquen su refuerzo de Pfizer debido al comportamiento del virus a nivel local y también al tema relativo a las variantes, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Definitivamente la mejor estrategia de prevención para el manejo de la pandemia es la vacunación, seguido de el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y todas esas medidas que venimos viendo. Tenemos como buena noticia que se ha ido flexibilizando lo que es el toque de queda y que el presidente Luis Abinader también ha comentado de que va a dar noticias sobre lo que es una posible desescalada para ir haciendo cada vez más flexible lo que es el toque de queda. Pero esto requiere un compromiso de los ciudadanos a nivel personal, a nivel familiar, inclusive a nivel empresarial, de que no, por la misma sensación de estar atrapados por tanto tiempo, no se cometan excesos. Estamos llamados definitivamente a continuar con las medidas preventivas, pero está la intención de flexibilizar este toque de queda, pero tenemos que poner de nuestra parte para que sea una flexibilización progresiva y escalonada. Sí, yo creo que eso es importante, ver que lejos de complicarse, las cosas están mejorando. Definitivamente. Eso es, si se quiere, un aliciente, pero sigue vigente ahí, hay que seguirse cuidando, pero los indicios, las señales de humo indican que el tema se puede poner bajo control y que podemos ir haciendo una apertura con una desescalada que puede arrancar mañana. Bueno, más que indicios ya son números muy tangibles. Cuando vemos las tasas de ocupación, tanto de hospitalización general como de cuidado crítico, como mencionaba, el descenso que han tenido en estos últimos 10 días, son noticias, la verdad, que son alentadoras. Sin embargo, no nos podemos dormir en nuestros laureles. Cuando hablamos de flexibilización de un toque de queda, debe de ser de una forma escalonada y la población poner de sus partes. Definitivamente el gobierno no puede solo. Bueno, doctor, ¿cuándo es necesario intubar a una persona? Generalmente la intubación endotraqueal es un procedimiento que en muchas ocasiones se realiza en situaciones de emergencia o cuando tenemos un paciente también en cuidado crítico, en cuidados intensivos, cuando vemos que la saturación de su oxígeno disminuye de una forma importante o que tiene una dificultad para respirar importante que pone en peligro su vida. En ese sentido, el procedimiento de la intubación endotraqueal, en primer lugar, tiene que ser por manos expertas. Y básicamente lo que se utiliza es un instrumento que se conoce como laringoscopio. El laringoscopio básicamente se introduce, tiene una luz y tiene una hoja que permite, al ser colocado a través de la boca, visualizar lo que es la tráquea para colocar ya sea un tubo o una sonda. La tráquea es lo que se ramifica y va hacia los bronquios, hacia los pulmones, ¿verdad? Y eso me permite, al realizar ese procedimiento, al colocar ese tubo o esa sonda, poderlo colocar a través de una máquina que se conoce como un respirador artificial, que hace las veces de pulmón y permite que el paciente pueda respirar cuando no tiene una capacidad óptima para hacerlo, o cuando su nivel de saturación de oxígeno está muy bajo. Bien. Yéndome al final de la película, hay quienes dicen que cuando se intuba a una persona tiene pocas probabilidades de vivir. Bueno, en primer lugar, quien se intuba generalmente es una persona que ya se encuentra en una condición de salud, ya sea aguda
o crónica crítica. Y de por sí, todo paciente que está en una unidad de cuidados intensivos y que se entuba, definitivamente es un paciente que tiene una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Pero hay enfermedades en específico, me imagino que lo dice relacionándose a lo que es el COVID-19, que generalmente cuando vemos que los pacientes se entuban, son pacientes que ya tienen neumonías bastante avanzadas, que en muchos casos tienen inclusive fallo multiorgánico, porque a veces se centra la atención del COVID solo en el pulmón, pero produce daño a nivel cardiovascular, produce daño a nivel cerebral y produce daño a nivel de múltiples órganos y produce una cascada inflamatoria y a su vez trastornos de la coagulación, o sea que se convierte en una enfermedad sistémica. Y en muchos casos de estos pacientes que se encuentran ya en una fase crítica, al entubarse fallecen y a veces lo asocian también con la intubación. ¿Qué hemos visto hoy con los pacientes con COVID? En el pasado se veía mucho, en países de primer mundo sobre todo también, que iban los pacientes a emergencia con saturación de oxígeno en 92, 93 y los despachaban para su casa porque no estaba lo suficientemente baja. Y esperaban que los pacientes la saturación le bajara por debajo de 90 para internarlos. Y en muchos casos estos pacientes terminaban siendo entubados y la mortalidad de esos hospitales también estaba muy alta, porque no había un manejo proactivo, un manejo preventivo del COVID, porque no había medicamentos aprobados y países como el nuestro, en lo que llegaban las aprobaciones definitivas de esos medicamentos, fuimos innovadores y fuimos pioneros al no sentarnos de brazos cruzados a ver a estos pacientes morir, y utilizamos una serie de tratamientos de forma preventiva, lo que ha permitido que en el día de hoy ostentemos una tasa de letalidad de un 1.17%, que es mucho más baja que los principales países de primer mundo. Por lo que sabemos hoy que el COVID y gran parte de las enfermedades que son infectocontagiosas, un abordaje temprano marca la diferencia. Bien, ahora, el pulmón, cuando usted está oxigenando su cuerpo, ¿cuál es la tabla de lo que usted debe estar con oxígeno? ¿Cuánto es la tabla? Me dicen que el que está por debajo de 90 tiene problemas. La verdad que depende de su edad, de si tiene condiciones de base, si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es un paciente asmático, de múltiples variables. Sin embargo, una saturación de oxígeno ideal, estamos hablando de 100%, 99, 98, 97%. Ya en los pacientes con COVID, que tienen saturación de oxígeno, como usted menciona, por debajo de un 90%, son pacientes en los cuales tenemos que utilizar alternativas terapéuticas más fuertes. Y ya hablamos de intubación endotraqueal al evaluar al paciente y al ver también sus antecedentes, su edad y otra serie de factores que nos hablan de que el paciente puede realizar una parada cardiorrespiratoria. Bien, ¿cuál es la relación directa entre el problema de los pulmones y el infarto? El sistema cardiovascular está íntimamente relacionado con el sistema pulmonar, por eso lo conocemos también como sistema cardiopulmonar. La función del corazón es ser una bomba, es bombear la sangre hacia todas partes del cuerpo. Cuando esa sangre se va a los diferentes lugares del cuerpo a través del sistema venoso y sobre todo contragravitacionalmente, tiene que subir, muchas veces desde abajo hacia arriba. Y eso lo hace porque las venas a su vez tienen una especie de válvulas que permiten que la sangre suba. Y esa sangre venosa, que luego de que ya el organismo la ha depletado, ha tomado sus nutrientes, ha tomado su oxígeno, retorna a veces con lo que son desechos y también dióxido de carbono, y no tanto así una carga de oxígeno importante. Entonces esa sangre a través del sistema pulmonar también es lo que me ayuda a que se oxigene y a que nuevamente se pueda dar ese ciclo continuo que le lleve los nutrientes a las células, a los diferentes órganos del cuerpo. Por eso es esa relación simbiótica entre corazón y pulmones. Cuando una gente dice, me falta aire, no puedo respirar, ¿qué es lo que tiene? Bueno, en primer lugar, el nombre técnico de esa situación es disnea. Disnea. Disnea es falta de aire. La disnea puede ser leve, moderada o severa, o puede estar asociada... ¿Y cuando es falta de sueño, cómo se llama? O puede estar asociada inclusive al ejercicio, o sea, disnea al leve esfuerzo, moderado esfuerzo o esfuerzos importantes. Y cuando se relaciona con el sueño, le hablamos de apnea del sueño. Entonces, apnea y disnea son diferentes. Sí. Entonces, la apnea del sueño es del sueño y disnea es falta de oxígeno.
Disnea es dificultad para respirar, Para respirar. que puede ser producto de causas. Disnea no tiene que ver nada con Disney World ni nada de eso. Absolutamente. Entonces, Pero Disnea se escribe así mismo. así mismo se escribe. Pero la disnea puede ser por una causa cardiovascular, como por una causa también pulmonar o respiratoria, pero también puede tener otras condiciones. Si a ti te da disnea aquí un cosa y le falta oxígeno, ¿qué es lo más rápido que se debe de hacer, además de llamar al 911? Bueno, acuérdense que disnea es dificultad para respirar. Ajá. Si vemos un paciente con dificultad para respirar, lo idóneo es de forma rápida tratar de suministrarle oxígeno, ya sea por una cánula nasal, por una mascarilla por reservorio Ajá, o por otro método. Como aquí, por ejemplo, al menos que haya un botiquín, ¿cómo se hace eso? Bueno, se supone que de acuerdo a lo que son los lineamientos y al debido proceso, por decirlo así, Aquí hay un botiquín. se supone que aquí debería haber un botiquín, se supone que debiera de haber un desfibrilador automático. Un desfibrilador automático. ¿Para qué sirve eso? Bueno, en caso de que haya una parada respiratoria, una parada Es un aparato que te cardiovascular. revive el corazón, te da Exacto. masaje. Exacto, mire, Déjame yo anotar esto y hablar con don Luis, a ver si eso lo tenemos aquí, porque no sé. pero mire, Un momentico, que usted va muy rápido hoy, muy interesante. Desfibrilador. 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 No, Desfibrilador. Desfibrilador. Brilador. Pero mira, ahora que estamos hablando de eso, me parecería súper interesante traer un invitado, uno, a que enseñe cómo se realiza con un muñeco, Claro. una intubación endotraqueal, Tráigamelo el martes que viene. y a ver cómo podemos hacer Bien. también Entonces, cómo funciona el además, desfibrilador. pero si me pasa algo aquí, por ejemplo, el candidato más fácil de darle algo es este, que está un poco gordito. Si a él le da algo y le falta oxígeno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero O sea, ¿qué se hace? Porque lo primero que yo voy a hacer, vengan corriendo que se está muriendo uno al 911. Bueno, esa es la primera medida. Ok, y la segunda. Ya la segunda medida sería ir a evaluar el caso porque tenemos que ver cómo está su ¿cómo? pulso. En primer lugar, hay muchas formas sin instrumentación Evaluar el pulso. en que podemos evaluar a un O paciente. sea, lo agarro por aquí. Primero vemos cómo está su respiración, cuántas respiraciones por minuto tiene. La respiración normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Qué es esto, doctor? Eso es un desfibrilador. Y lo tenemos aquí. En pantalla. En pantalla. Hay desfibriladores automáticos que son un poco también de un uso Déjame sencillo. hablar de con un don uso- Luis, a ver si aquí debe haber. Yo estoy seguro que aquí debe haber. Y en otro orden, podemos medir el pulso del paciente. Vamos a poner atención aquí. Póngame los teléfonos para que pregunten lo que quieran. Me avisan cuando llegue el doctor Escaño. Vamos a ver, que veo a Teo muy cómodo allá y no lo veo, y a William en su trabajo. ¿Ya el doctor llegó? Ah, pero Dios mío, pero ¿y por qué no me avisan? Yo haciendo así extensión, ya iba a pedir hasta el teléfono. Pero vamos a seguir entonces. Si le falta oxígeno, no tengo desfibrilador, ¿qué hago? Bueno, en segundo lugar, el reconocimiento del paciente. Vamos a ver, uno, su frecuencia respiratoria. Lo normal es entre 2 y 20. Si está por debajo... Pero doctor, yo no sé hacer eso, porque vamos a suponer que usted no está aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ustedes realmente lo que deben de hacer ¿Se es... le puede tomar el pulso? Definitivamente. ¿Y cómo uno se da cuenta si el pulso está bien o no? Bueno, la frecuencia de un pulso normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. Es de una forma muy sencilla que se mide el pulso, se colocan estos dos dedos aquí. Sí. Es una forma rápida y sencilla de hacerlo. Y así puede también ver el pulso del paciente. Pero en el caso que usted me está diciendo, de que usted no tiene un personal médico, un personal técnico, un personal entrenado, ni tampoco cuenta con ningún tipo de equipo, la verdad que lo que podría hacer es poco, es simplemente llamar al 911. Sin embargo... Sí, pero me gustaría que usted nos dé un curso aquí a todos los muchachos de tomar el pulso un día de No, esto. yo creo que debemos de dar un curso de reanimación básica cardiopulmonar. ¿Y qué es eso? Eso es un curso que establece el protocolo y las medidas que hay que tomar. Cuando le dan de boca a boca, ¿qué es eso? Bueno, eso es respiración de boca a boca, que viene acompañada también de lo que son masajes cardíacos. Sin embargo, ahora con el COVID
y muchas de las otras normativas, no necesariamente en todos los casos se utiliza reanimación cardiopulmonar acompañada de esa respiración boca a boca. Pero me parece interesante que pudiéramos dar un curso de reanimación. Y lo grabamos aquí para que la gente vea y se anime si le pasa algo y hacer ahí eso en la casa. Invitamos al personal aquí. Por ejemplo, este otro candidato a darle un patatú aquí, entonces ver qué podemos hacer, el director de piso, porque lo veo un poco obeso y le gusta tomar mucho. ¿El ron está ligado a eso? ¿El que bebe mucho ron? Bueno, definitivamente el alcoholismo Sí. Es una causa de insuficiencia hepática, es una causa también que puede producir úlceras pépticas, puede producir trastornos de la coagulación. Cirrosis hepática. Julito de Chan, uno de los mejores cantantes, me dicen que murió, bueno, no, retiro lo dicho, pero hay mucha gente que muere de cirrosis hepática. ¿Eso tiene que ver con la bebida? Definitivamente tiene que ver con el etilismo crónico, con el consumo excesivo de alcohol por tiempos prolongados. Sin embargo, también la cirrosis hepática puede producirse, o el daño hepático, por esteatosis hepática, por hígado, ¿Qué es eso? por hígado graso. El hígado severamente graso puede producir daño a nivel hepático, pero también puede producirse inclusive por el uso excesivo de medicamentos. Hay pacientes que tienen tolerancia a los medicamentos o que abusan del uso de medicamentos que pueden producirle daño. También pueden ser producto de tóxicos, por agentes tóxicos se pueden producir también insuficiencia y se puede producir daño hepático. Bueno, muy bien. Por último, doctor, en esta primera clase del programa, ¿qué es una trombosis? Esa es una pregunta muy interesante. Y es muy interesante partiendo desde la perspectiva, en primer lugar, de cuáles son las enfermedades que producen más mortalidad a nivel global. Dentro de las 10 enfermedades que más muerte producen en el mundo están el infarto del miocardio, o sea, la enfermedad coronaria. En segundo lugar, los accidentes cerebrovasculares. En tercer lugar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Después vemos cánceres, sobre todo relacionados con vías respiratorias y de otras índoles. También un tema que vamos a tratar en el día de hoy, aunque también siguen después las muertes neonatales, siguen también irónicamente alrededor del mundo también las muertes relativas a enfermedad diarreica aguda y deshidratación. Y como novena causa de muerte es el tema de hoy, que es la diabetes. Entonces, hago ese recuento porque lo que son los accidentes cerebrovasculares tienen muchos factores de riesgo que están englobados dentro de estas 10 principales causas de muerte. Dentro de los principales factores de riesgo de un accidente cerebrovascular están, como hablábamos, el hábito tóxico de fumar, de beber alcohol de forma importante, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, y de manera adicional también hemos visto que pacientes desarrollan también eventos cerebrovasculares por situaciones que pueden ser congénitas, como los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, entre otras. Inclusive hay hábitos alimenticios como la ingesta alta en sal y en los famosos 3 venenos blancos. Vamos a tener un experto hablando de eso, el azúcar, la harina y la sal. Pero los accidentes cerebrovasculares pueden producirse cuando hay isquemia o cuando deja de llegar sangre a un punto específico, que mucha gente lo conoce o lo llama como si fuera una trombosis, o pueden ser accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, cuando se rompe un vaso, teniendo como consecuencia lo que es la hemorragia subaracnoide, que cae sangre dentro del mismo tejido cerebral, tiene una mortalidad inclusive que ronda alrededor de un 33%, y es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Yo había dicho que era la última, una ñapita. ¿Qué es el dímero? ¿Dímero qué se dice? Dímero D. Dímero D. Claro que yo tengo una peculiaridad aquí en el manejo de los medios. En lo que estamos en estos asientos creemos que sabemos de todo. Yo, que tengo una buena edad ya y que trabajo en esto, en estos días me hicieron un análisis y el doctor me manda para evaluar el dímero D. En mi vida yo sabía que eso existía. Y mi dímero estaba bajito y me mandaron a hacer un Doppler. ¿Qué es un dímero? No, porque dímero se parece a dímelo, pero esto es dímero D. Y tiene que ver con todo estos líos de COVID y eso. ¿Qué es eso? Bueno, en primer lugar, qué ignorante soy. Su dímero D estaba alto, no estaba bajito. Estaba alto, sí. Estaba alto, no estaba bajito. Porque si estaba bajito. No, para nada. Okay. El dímero D es un factor predictivo
de tromboembolismo pulmonar. Ay, Dios mío, oye eso. Yo me asusté cuando me dijeron eso mismo. Que era Y- proclive de una trombosis. Y en el COVID-19 vemos de que se eleva el dímero D con mucha frecuencia y es un factor también para nosotros estratificar el riesgo de un paciente con COVID-19, porque al dímero D estar muy elevado tiene más predisposición de que se formen coágulos. Entonces, en ese contexto, como medida preventiva, al encontrar un dímero D elevado, es frecuente. Me Si es hicieron un un paciente- Doppler, me mandaron esos Doppler y quedé bien. si es un paciente que está en sobrepeso, si es un paciente que Por tiene, eso bajé. signos visibles de insuficiencia vascular periférica, es indicativo hacer un Doppler arterial y venoso para ver si hay la presencia de un trombo en miembros inferiores que a su vez se pudiera traducir en un potencial tromboembolismo pulmonar. Y mandan entonces no tomar aspirina. Depende. Hay una proporción de la población que es alérgico a aspirina. Correcto. Entonces tenemos que ver si sería aspirina, si sería clopidogrel o si sería otra sustancia. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y vamos a venir con el invitado. ¿Usted me permite, porque esa parte es suya, que yo presente el invitado de hoy? Oh, claro que sí. Miren, hoy tenemos un doctor que yo se lo quiero recomendar a usted. Son de esos doctores que son de capa y espada, profesional por demás, como debe de ser, con una larga y dilatada ejercicio de aprendizaje, porque un doctor no puede conformarse con estudiar, graduarse, así sea con honores, y colgar unos títulos, no. El médico tiene que estudiar permanentemente, tiene que irse a la ciencia, tiene que indagar en la revista científica. Y este ciudadano que tenemos aquí ha hecho una larga vida como endocrinólogo, ha desarrollado su familia en esa materia, pero ha hecho un ejercicio prístino del ejercicio médico, tratando sus especialidades. Además es un caballero servicial por demás, y me gusta de él que siempre está actualizado con la materia. Ha sido mi médico y yo estoy más que satisfecho de su forma, ¿no?, humana, profesional, y sobre todo entender a los pacientes, porque hay médicos que tienen la profesión como que esto es lo que hay y el paciente tiene, no. El paciente también hay que atenderlo y entenderlo. Pero ese no es el caso. El caso es ser lo suficientemente profesional y tener resultados en su profesión. Yo hoy me doy el gusto y el lujo de presentar que vamos a tener después de la pausa al doctor Félix Manuel Escaño Polanco, endocrinólogo, Además ha sido promotor de su clase médica, ha trabajado en el gremio de su especialidad, estudia permanentemente y con grandes resultados en su profesión. Qué gusto que vamos a tener hoy al doctor Escaño Polanco. No se lo pierda, vaya al baño, coma algo y vuelva, que vamos a tener una buena entrevista. Regresamos en breve.